En la oficina del abogado me cayó el balde de agua fría. Mis papás no me habían dejado nada. Todo, absolutamente todo, se lo heredaron a mi hermano. Yo no hice un escándalo, no lloré ni reclamé. Simplemente me quedé callada, salí de ahí con la frente en alto y, sin que nadie lo notara, cancelé todas las transferencias de dinero que solía mandarles cada mes. Un mes más tarde, mi mamá me mandó un mensaje: ya toca pagar la hipoteca. Yo respiré hondo, y contesté con toda calma: esa no es mía. Me llamo Alice Michelle, tengo 32 años y levanté mi empresa de construcción desde cero, con nada más que sudor, desvelos y una terquedad enorme por no rendirme. Desde niña fui la hija responsable, la que sacaba buenas calificaciones, la que se encargaba de la casa cuando mis papás estaban ocupados. Mientras tanto, mi hermano menor, Derek, siempre fue el consentido. Cuando recibí la llamada para ir a la junta sobre la herencia, pensé que al fin llegaría la justicia. Yo había estado ahí para ellos durante años, apoyándolos con dinero, con tiempo, con todo lo que podía. Pero jamás me pasó por la cabeza que mis propios padres me traicionarían de una manera tan calculada. Crecí en un barrio modesto, en las afueras de Boston. Mi papá, Robert, trabajaba en seguros, ganaba lo suficiente para darnos una vida cómoda, aunque nunca lujosa. Mi mamá, Susan, era maestra de primaria en la escuela del vecindario. Por fuera parecíamos la típica familia de clase media americana. Pero por dentro, la historia era muy distinta. Derek es 5 años menor que yo, y desde el día en que nació, toda la atención de la familia giró alrededor de él. Yo era la seria, la estudiosa, la que nunca rompía una regla y sacaba 10. Él, en cambio, era simpático, extrovertido, pero apenas podía con la escuela. Esa diferencia de personalidades, en muchas familias, tal vez no hubiera importado. Pero en la nuestra se volvió la línea que marcaba el cariño de mis papás. Nunca voy a olvidar mi graduación de la prepa. Yo fui la mejor de la generación, conseguí una beca parcial para la Universidad de Boston y además me aceptaron en su programa de ingeniería, que era muy competitivo. Mis papás fueron a la ceremonia, claro, pero la celebración después fue mínima, una cena rápida en Applebee's, una tarjeta con $50, y eso fue todo. En cuestión de minutos, la conversación ya giraba en torno al próximo torneo de béisbol de Derek. 2 semanas más tarde, cuando el equipo de Derek ganó un campeonato regional, mis papás organizaron una carne asada enorme en el patio, invitaron a toda la familia y hasta le compraron un nuevo videojuego. Lo que dolía no eran las diferencias materiales, sino la diferencia en la emoción. Mis logros apenas se reconocían. Los de Derek se festejaban como si fueran milagros. Cuando entré a la universidad, las diferencias económicas se volvieron imposibles de ignorar. A pesar de mi beca, todavía tenía que cubrir una buena parte de la colegiatura y mis gastos. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de hasta qué punto mis papás elegían a quién apoyar, y a quién dejar que se las arreglara sola. En la universidad las cosas no fueron nada fáciles. Yo trabajaba en todo lo que encontraba, mesera en un café, ayudante en una librería, hasta dando clases de matemáticas a otros estudiantes. A veces dormía apenas 4 horas porque entre estudiar y trabajar, el día no me alcanzaba. Y mientras yo contaba cada dólar para pagar mis libros, Derek seguía recibiendo apoyo completo de mis papás. Él no tenía que preocuparse por nada. Cuando quiso cambiar de coche, se lo compraron. Cuando reprobó materias y tuvo que repetir semestre, lo justificaban diciendo que él necesitaba más tiempo. A mí, en cambio, si sacaba un 9 en lugar de un 10, me decían que me estaba descuidando. No fue solo el dinero, fue la actitud. Había un doble estándar que con los años se volvió insoportable. Yo me esforzaba por ser independiente, pero también esperaba que mis sacrificios fueran reconocidos. En lugar de eso, me trataban como si mis logros fueran una obligación y los errores de Derek como simples etapas. Fue en esa época cuando decidí que jamás iba a depender de nadie. Terminé mi carrera con honores, sin deber un centavo a la universidad, gracias a mi propio esfuerzo. Y apenas tuve mi título en la mano, me metí de lleno al mundo de la construcción. Al principio nadie me tomaba en serio. Era joven, mujer, y sin conexiones. Pero poco a poco fui ganando clientes. Primero remodelaciones pequeñas, una cocina,
un baño, un local de barrio. Después vinieron contratos más grandes, y lo que empezó con una camionetita usada y un par de herramientas, se convirtió en mi empresa. Me acuerdo perfecto de la primera vez que firmé un contrato millonario. Lloré sola en mi oficina porque entendí que todo lo que había pasado, cada desprecio, cada comparación injusta, me había dado la fuerza para llegar hasta ahí. No fue suerte, fue pura disciplina. Por eso, cuando me enteré que mis papás me habían dejado fuera de la herencia, no me desplomé. Ya estaba acostumbrada a que me pusieran en segundo lugar. Lo que no esperaban era que esta vez yo tuviera el poder de decir, no más. Mis papás pusieron lo que pudieron para mis estudios, más o menos una cuarta parte de los gastos, pero desde el principio dejaron claro que el resto era mi responsabilidad. Yo no tuve opción, pedí préstamos pequeños y agarré 3 trabajos de medio tiempo. En las mañanas me levantaba a las 5 para abrir la cafetería donde servía café y panecitos. En las tardes trabajaba en la biblioteca de la universidad, cuidando que los estudiantes devolvieran los libros. Y los fines de semana me subía a la camioneta de mi tío para ayudarle en su compañía de construcción. Dormir era casi un lujo. Había días en que apenas cerraba los ojos 2 o 3 horas, pero con todo y eso logré graduarme, casi sin deudas, y con una experiencia de trabajo que más tarde me salvaría la vida. La historia de Derek, mi hermano, fue todo lo contrario. Él se fue a una universidad privada carísima, mucho más cara que la mía, y eso que sus calificaciones eran mediocres. Pero ahí no hubo problema, mis papás le pagaron absolutamente todo. La matrícula, el dormitorio, el plan de comidas, hasta el dinero para gastar en salidas y antojos. Mientras yo me mataba trabajando para pagar mis libros, Derek tenía tarjeta de mis papás para sus caprichos. Una vez me armé de valor y le pregunté a mi papá por qué tanta diferencia. Él ni siquiera dudó en contestar, Derek no es tan independiente como tú, Alice. Él necesita más apoyo. Esa frase me quedó marcada, porque básicamente significaba que mi esfuerzo era excusa para cargarme con todo, y la flojera de mi hermano era justificación para consentirlo. Esa misma dinámica siguió después de graduarnos. Yo descubrí que tenía un verdadero talento para la construcción y para manejar proyectos. Empecé desde abajo en una empresa, en un puesto básico, ahorrando cada centavo, tomando clases de administración en las noches, y después de mucho sacrificio, a los 26 años lancé mi Cheye Contracting, mi propia compañía. Los primeros 2 años fueron una prueba de fuego. Trabajaba hasta 80 horas a la semana, dormía en un colchón tirado en mi oficina porque no me alcanzaba para pagar renta, y cada dólar que entraba lo reinvertía en la empresa. Sin vacaciones, sin vida amorosa, sin distracciones, solo trabajo y determinación. Mientras tanto, Derek brincaba de un trabajo a otro. Nunca duraba más de unos meses en el mismo lugar. Decía que estaba buscando su pasión, pero lo que realmente buscaba eran bares, fiestas y la vida fácil. Cuando cumplió 25 años, salió con la idea de que quería abrir una tienda de artículos deportivos coleccionables. No tenía experiencia en ventas, ni estudios de negocios, ni idea de cómo manejar un local. Aún así, mis papás volvieron a hipotecar su casa para darle $75,000 y financiarle el capricho. Yo no lo podía creer, a mí me habían dejado sola con préstamos estudiantiles y trabajos mal pagados, y a él le regalaban una fortuna. La tienda duró apenas 8 meses antes de quebrar. Derek, claro, no asumió la culpa. Dijo que la ubicación era mala, que la economía estaba mal, que la competencia en Internet era desleal. Culpó a todos menos a sí mismo. Mientras Derek se lamentaba de su fracaso y buscaba a quién culpar, yo seguía en lo mío, trabajando sin parar y levantando mi empresa poco a poco. Con el tiempo, mi Cheye Contracting empezó a ganar reputación. No fue de un día para otro, pero cada cliente satisfecho me recomendaba con otro, y así los proyectos comenzaron a crecer. Pasé de remodelaciones pequeñas a contratos grandes, edificios de oficinas, complejos de departamentos y hasta proyectos públicos. Recuerdo una etapa donde pasaba semanas completas sin ver a nadie fuera de mi equipo de trabajo. Mis amigos de la universidad ya estaban casándose, viajando, formando familias. Yo, en cambio, estaba firmando contratos, revisando planos, negociando materiales y aprendiendo a lidiar con obreros, arquitectos y clientes difíciles. No me arrepiento,
porque cada sacrificio me acercaba más a lo que soñaba, independencia total. Derek, por su lado, nunca se quedó quieto, pero en el mal sentido. Después de que cerró su tienda de memorabilia, pasó una temporada sin trabajar, diciendo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. Ese tiempo se convirtió en meses enteros de desveladas en fiestas, viajes improvisados con amigos y novias pasajeras que cambiaba como si fueran camisas. Y cuando el dinero se le acababa, siempre tenía a dónde ir, a la casa de mis papás. Lo que más me dolía no era su mediocridad, sino ver cómo mis padres lo seguían protegiendo. Yo ya había aprendido a decir no necesito ayuda, yo puedo sola, pero ellos se aferraban a rescatarlo de cada error. Si no tenía para pagar su renta, le daban. Si chocaba el carro, le arreglaban otro. Si se quedaba sin empleo, le decían que ya aparecería algo. En cambio, a mí me trataban con otra vara. Si yo me enfermaba y no podía ir a trabajar, me decían que no debía descuidar mi empresa. Si yo me sentía cansada, me recordaban que había elegido ese camino y que nadie me había obligado. El contraste era brutal, a Derek le justificaban todo, a mí me exigían más. Con los años, esa diferencia se hizo todavía más evidente. Yo ya tenía contratos multimillonarios y un equipo sólido trabajando para mí. Había noches en que miraba mi oficina, con sus paredes llenas de planos y documentos, y pensaba, todo esto lo construí sola, sin nadie que me rescatara. Y mientras yo avanzaba, Derek seguía hundiéndose. Intentó vender seguros, pero renunció al tercer mes. Quiso meterse a bienes raíces, pero nunca terminó el curso. Un amigo suyo le propuso abrir un bar, y mis papás, otra vez, estuvieron a punto de hipotecar algo más para ayudarlo. Por suerte, esa idea no prosperó, porque hubiera sido otro desastre. Yo ya no me sorprendía. Era el mismo patrón de siempre, yo me rompía el lomo para salir adelante, y él desperdiciaba cada oportunidad confiando en que mis padres lo rescatarían. Derek culpó a todo menos a sí mismo. Según él, la tienda había fracasado por la mala ubicación, por la economía, por la competencia en línea, por lo que fuera. Menos por su mala administración y mucho menos por el hecho de que regalaba mercancía del negocio para quedar bien con sus amigos. Y lo increíble es que mis papás lo dejaron pasar como si nada. Hicieron cuentas, aceptaron la pérdida y, en lugar de llamarle la atención, siguieron dándole apoyo económico. En ese mismo tiempo, mi papá sufrió un susto serio de salud. Le dio un infarto leve que requirió cirugía y varias semanas de recuperación. El seguro cubrió la mayor parte, pero aún quedaba un hueco de $30,000. Yo pagué esa cantidad sin pensarlo 2 veces, aunque eso significó posponer la compra de maquinaria nueva que mi empresa necesitaba para seguir creciendo. Mis papás me dieron las gracias, sí, pero en el ambiente se sentía algo extraño, como si lo hubieran visto más como una obligación mía por ser la hija exitosa que como un gesto de amor y sacrificio. Y desde ahí se estableció un patrón. Yo me convertí en la red de seguridad económica de la familia. Cada vez que algo pasaba, yo era la que resolvía. Y a cambio, recibía muy poco reconocimiento y casi nada de apoyo emocional. Las comidas familiares de los domingos se volvieron un escenario frustrante. Mi hermano siempre tenía nuevas ideas disparatadas, y mis papás lo escuchaban emocionados, soñando junto con él, como si fuera un genio en potencia. Yo, en cambio, llegaba con buenas noticias de mi empresa, contratos firmados, empleados nuevos, proyectos terminados con éxito. Lo único que recibía eran comentarios superficiales, qué bien, hija, y enseguida cambiaban de tema para hablar de Derek y sus ocurrencias. El año pasado, cuando mis papás me confesaron que tenían problemas para pagar la hipoteca debido a los impuestos de la propiedad, ni lo dudé. Configuré una transferencia automática de $2,800 mensuales directo a su cuenta. Era dinero que podría haber invertido en mi negocio o ahorrado para mi propio futuro, pero eran mis papás, y a pesar de todo lo que había pasado, los quería y quería que vivieran tranquilos. Nunca esperé agradecimientos, pero sí esperaba un poco de justicia. Por eso, cuando recibí la llamada de Thomas Wilson, el abogado de la familia, sobre una reunión de planificación de la herencia, no me preocupé. Pensé que sería un trámite normal, una plática sobre cómo se dividirían los bienes de manera justa entre Derek y yo cuando llegara el momento.
Yo sabía que siempre habían preferido a Derek en lo emocional, pero jamás imaginé que ese favoritismo se extendiera al dinero después de su muerte. Mucho menos considerando cuánto había yo aportado para mantenerlos estables. Qué equivocada estaba. La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando estaba supervisando la remodelación de una cocina en Brooklyn. La voz de Thomas sonaba profesional y neutral, casi fría, cuando me explicó que mis papás querían que asistiera a la reunión ese viernes. Le pedí detalles, pero solo me dijo que era mejor hablarlo en persona. Había algo en su tono que me inquietó, pero lo dejé pasar, pensando que era paranoia mía. Llegó el viernes. Conduje hasta el despacho en el centro de Boston, un edificio elegante de vidrio que desde la entrada gritaba aquí se cobra por hora y caro. Me puse mi mejor ropa de trabajo formal, unos jeans oscuros y una blusa con botones bien planchada. La construcción no exige vestirse así, pero siempre guardo un par de prendas decentes para reuniones importantes con clientes. La recepcionista me guió a la sala de juntas número 3. Abrí la puerta y de inmediato supe que algo no estaba bien. Mis papás estaban sentados del otro lado de la mesa de caoba, rígidos, mirando hacia abajo y evitando a toda costa cruzar la mirada conmigo. Derek estaba sentado junto a ellos, moviéndose inquieto, jugando con su reloj. Un Tageuer carísimo, de esos que yo sabía perfectamente que él jamás hubiera podido pagar con su propio dinero. Ese simple detalle me dio una punzada en el estómago. Alguien se lo había regalado, y no necesitaba adivinar mucho para saber quiénes habían sido. El abogado Wilson estaba en la cabecera de la mesa, con varias carpetas manila perfectamente ordenadas frente a él, como si estuviera a punto de dar una conferencia importante. Me hizo un gesto hacia la silla vacía frente a mi familia. Y gracias por venir, Alice, dijo con su tono profesional, frío, casi robótico. Ahora que todos estamos aquí, podemos comenzar. La sala de juntas se sentía helada, a pesar de que afuera era primavera y el clima estaba cálido. Las paredes estaban adornadas con cuadros abstractos en tonos azul y gris, claramente elegidos para impresionar clientes, pero que solo hacían el ambiente más frío y distante. Me senté despacio, fijándome en cada detalle, mi mamá lanzándole miradas nerviosas a mi papá, y mi papá clavando los ojos en la mesa como si no pudiera soportar verme de frente. Wilson aclaró la garganta y abrió la carpeta superior. Como saben, empezó con ese tono calculado, estamos aquí para hablar sobre la planeación patrimonial de Robert y Susan. Ellos han tomado algunas decisiones que consideran importante comunicar de manera clara mientras todos están presentes. Sacó varios documentos, los acomodó con calma, y entonces soltó la bomba. Seré directo. Robert y Susan han decidido poner todos sus bienes a nombre de Derek, nombrándolo único beneficiario de su herencia. El aire se volvió pesado. Sentí que las palabras rebotaban contra las paredes antes de llegar a mí. Estaba segura de haber escuchado mal. ¿Y perdón, qué? No alcancé a decir, mirando a mis papás, que seguían sin voltear hacia mí, como si yo no estuviera ahí. El abogado siguió con la misma indiferencia profesional. La casa, las cuentas de inversión, las pólizas de seguros y todas las pertenencias personales serán transferidas a Derek cuando sus padres falten. Tú, Alice, recibirás la colección de tarjetas de béisbol de tu padre y el recetario de tu abuela, como solicitó expresamente tu madre. Me quedé en shock. Fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Tarjetas de béisbol? ¿Un recetario? ¿Después de todo lo que yo había hecho por ellos? Me costaba trabajo respirar. Que esto es una broma, ¿verdad? Pregunté con la voz temblorosa, mirándolos fijamente. Mi papá finalmente levantó la vista. Tenía los ojos cansados, y su voz intentó sonar firme, aunque se quebró apenas comenzó a hablar. Alice, lo hemos pensado mucho. Tú ya eres exitosa, has construido una empresa que prospera. Derek necesita más seguridad que tú. Mi mamá intervino enseguida, con la voz aguda, frágil, casi como si estuviera al borde de llorar, pero sin lágrimas reales. Entiende, hija, lo hacemos por su bien. Mira, hija, dijo mi mamá con esa vocecita frágil que usa cuando quiere sonar razonable, no lo tomes a mal, solo estamos tratando de ser prácticos. Tú siempre has sido tan buena para cuidarte sola. Yo giré la cabeza hacia Wilson, el abogado, tragando saliva.
¿Me puede explicar exactamente de qué bienes estamos hablando aquí? Pregunté con calma forzada. Él asintió, como quien ya trae todo calculado, y empezó a enumerar uno por uno, con voz de notario que no tiembla. La casa, con un valor aproximado de $650,000, misma casa que tú les ayudaste a refinanciar y de la cual llevas años cubriendo los pagos. Me ardió el pecho. Siguió hablando como si nada. Cuentas de inversión con un total de aproximadamente $180,000. Cuentas que en parte se construyeron con dinero que tú misma les diste para su retiro. Yo apreté los dientes. Además, dijo, bajando un poco el tono, como si supiera que venía a lo fuerte, pólizas de seguro de vida con beneficios combinados de $300,000. Y entonces soltó la bomba. Adicionalmente, continuó con esa calma clínica. Sus papás sacaron recientemente una hipoteca nueva sobre la casa para darle capital al nuevo negocio de Derek. El monto de la hipoteca es de $275,000, con pagos mensuales de $2,800. Sentí que todo el aire se me iba. Exactamente la misma cantidad que yo les había estado transfiriendo mes tras mes. La realidad me golpeó en la cara. Ellos no necesitaban ayuda para pagar una hipoteca vieja. Esa ya la habían liquidado hacía años. Esta deuda era nueva, inventada, para financiar otra de las ideas fallidas de Derek, y todo con la confianza de que yo cubriría las mensualidades. ¿Y de qué negocio estamos hablando? Pregunté mirándolo directamente, y por primera vez Derek bajó tantito los ojos, incómodo. Un bar deportivo, pero elegante, saltó mi mamá, casi orgullosa. Muy buena ubicación en el centro, con mucho potencial. Yo solté una risa incrédula. ¿Y esperan que yo siga pagando esta hipoteca? Mi papá carraspeó, como si la garganta le pesara más que las palabras. Agradeceríamos tu apoyo durante este periodo de transición, ya cuando el negocio de Derek despegue. A ver si entiendo bien, lo interrumpí, con la voz temblándome pero firme. Sacaron una nueva hipoteca sobre una casa que ya estaba libre de deudas, para financiar el capricho de Derek. Sabiendo perfectamente que yo estaba cubriendo sus pagos. Luego arman un plan de herencia donde todo, absolutamente todo lo que poseen, pasa a nombre de él. Y encima esperan que yo siga pagando una deuda sobre una casa que, al final, no va a ser mía, sino únicamente de mi hermano. El silencio se tragó la sala entera. Nadie respiraba. Derek se puso a mirar sus uñas recién arregladas. Mi mamá fingía limpiarse lágrimas que ni existían. Mi papá se movía incómodo en la silla. El abogado Wilson fue el único que rompió la tensión. Entiendo que esto pueda resultarle una sorpresa. ¿Una sorpresa? Me reí, con un sonido hueco que hasta a mí me dolió escuchar. Sí, claro, una sorpresa. Me quedé recargada en la silla, viendo sus caras, y sentí un coraje mezclado con tristeza. Nadie decía nada. Ni siquiera Derek, que solo seguía moviendo el reloj de su muñeca como si con eso pudiera desaparecer. ¿Saben qué es lo que más me duele? Y dije despacio, dejando que cada palabra se clavara en el aire. Que no es la primera vez. Toda mi vida ha sido así, yo trabajando, yo resolviendo, yo ayudando, y ustedes dándole todo a Derek, aunque no lo sepa cuidar. Mi mamá abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No. Esta vez me van a escuchar. Porque durante años me callé, me hice la fuerte, les di dinero sin preguntar. Y ahora me entero que no solo me dejaron fuera de la herencia, sino que además me usaron como si fuera un banco. El silencio era tan pesado que hasta el reloj de pared sonaba como un martillo. Yo cubrí esas mensualidades pensando que los estaba ayudando a vivir tranquilos. Confié en ustedes. ¿Y qué hicieron? Apostaron mi esfuerzo en un bar deportivo elegante de Derek, cuando ya saben que cada negocio suyo termina en ruinas. Vi cómo mi papá bajaba la mirada, incómodo, y mi mamá se hacía la ofendida. Derek, en cambio, se cruzó de brazos, como si le valiera. No, dije con fuerza. No voy a seguir pagando un centavo más. No voy a cubrir una deuda que ustedes inventaron para complacer a Derek. Y mucho menos voy a aceptar que después de todo lo que hice por esta familia, lo único que me toque sea un recetario viejo y unas cartas de béisbol.
La rabia me subía como fuego por la garganta. ¿Quieren darle todo a Derek? Perfecto, dénselo. Pero no vuelvan a buscarme cuando llegue la factura. Porque si este negocio fracasa, y va a fracasar, lo sabemos todos, serán ustedes quienes se ahoguen en deudas. No yo. Me puse de pie, tomé mi bolso con calma y los vi uno por uno. Y siempre pensé que algún día se darían cuenta de quién era la que realmente lo sostenía. Pero ya entendí. No lo van a ver nunca. Y está bien, porque a partir de hoy, yo tampoco los voy a ver a ustedes. Di media vuelta, abrí la puerta de la sala de juntas y salí sin mirar atrás. ¿Sorpresa? Y dije casi riéndome, pero con un nudo en la garganta. Una sorpresa es una fiesta de cumpleaños, no esto. Esto, me costaba encontrar la palabra exacta, pero salió sola. Esto es una traición. Ay, no seas tan dramática, por fin habló Derek, rodando los ojos con esa arrogancia que siempre lo ha acompañado. Ni que necesitaras el dinero de ellos. Me quedé viéndolo. Ese era mi hermano, el mismo que había recibido todo en bandeja de plata mientras yo me partía la espalda para conseguir hasta la migaja más pequeña. Ni siquiera tenía la mínima conciencia para reconocer el privilegio que había tenido toda su vida. Para él, esto era lo normal, que él recibiera, que yo diera. Él tomando, yo sosteniendo. Me giré hacia el abogado, ignorándolo por completo. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté, con la voz firme aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Wilson me miró, luego miró a mis papás y regresó a mí. El plan patrimonial los designa a ellos como beneficiarios únicos. Yo sugerí una división más justa, pero sus padres fueron muy claros con sus deseos, dijo con ese tono profesional, como si estuviera leyendo un simple informe y no acabando de destruirme la vida. Me levanté despacio, tomé mi saco y lo acomodé sobre el brazo. Y gracias por su tiempo, señor Wilson. Le agradezco la transparencia. Galice, espera, me llamó mi mamá en cuanto empecé a caminar hacia la puerta. Deberíamos hablarlo en familia. Tal vez el domingo en la cena. Me giré una última vez y vi el cuadro completo, mis papás nerviosos, mi hermano con esa cara de superioridad barata, y el abogado con sus carpetas perfectamente alineadas que documentaban, sin ninguna emoción, el desprecio absoluto hacia mis sacrificios. No voy a estar en la cena, dije casi en un susurro, pero con una determinación que sorprendió hasta a mí. Tengo que hacer mi propia planeación financiera. Y salí. No importaron los llamados de mi mamá ni el tono repentinamente autoritario de mi papá exigiendo que regresara. En el elevador, rumbo al estacionamiento, mi celular empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Lo puse en silencio y conduje hasta mi casa como en automático, con la mente entumecida, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de pasar. No era solo por el dinero. Nunca se trató solo de eso. Era lo que representaba, años de apoyo no correspondido, de ser vista únicamente como la que resolvía, la que pagaba, la que nunca pedía nada a cambio. En ese momento entendí con claridad absoluta que para mi familia yo no era hija ni hermana. Yo era un cajero automático con pulso, y había llegado la hora de cerrar esa cuenta. Esa noche, ya en mi cama, finalmente me atreví a leer la avalancha de mensajes. Los de mi mamá iban desde un tono preocupado, ¿estás bien? Llámame, por favor, hasta el chantaje emocional, después de todo lo que hemos hecho por ti. Los de mi papá eran más secos, estás exagerando. Llama de inmediato, tenemos que hablar de tus responsabilidades. Y Derek, él solo envió uno, siempre tienes que hacerlo todo sobre ti. Apagué el celular, lo dejé boca abajo y me di la vuelta. Mañana vendría la tormenta, eso lo sabía. Cuando se dieran cuenta de que había cerrado la llave del dinero, vendrían los gritos, los reclamos, las culpas. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude descansar. Sí, el peso de la obligación económica se había ido de mis hombros. Ahora cargaba con un peso más duro, sí, pero también más justo, el de cortar los lazos con una familia que solo me veía como su salvación financiera. Y aunque dolía, sabía que era el primer paso para recuperar mi vida. Pero antes de tomar cualquier decisión,
Necesitaba entender realmente todo lo que les había estado dando. Esa noche me senté en mi escritorio, abrí la laptop, saqué una carpeta de recibos, facturas y estados de cuenta, y me puse a revisar cada movimiento como si fuera una investigadora. Iba línea por línea, apuntando cantidades, fechas, conceptos. Quería verlo todo claro, en blanco y negro. Y lo que descubrí me dejó helada. Ahí estaba el dinero que puse para la universidad de Derek, $14,000, entregados directamente a mis papás cuando me dijeron que no podían cubrir los gastos de su segundo año. Yo, trabajando turnos dobles, sacrificando mis propios planes, para que él pudiera seguir en esa escuela privada. Luego vi los pagos médicos de mi papá, $32,475. Esa cirugía de corazón y los cuidados posteriores. Recuerdo que no dudé un segundo en ayudar. Frené compras de equipo para mi negocio, pausé proyectos, todo para que él se recuperara. Pensé que lo hacía por amor, por familia. Después, los arreglos de la casa, $20,500 para un techo nuevo, plomería y el sistema eléctrico que estaba tan viejo que podía causar un incendio. Yo lo pagué todo, sin reclamar nada, convencida de que algún día valorarían mi esfuerzo. Y luego vinieron las transferencias mensuales. 5 años de depósitos constantes, cantidades que variaban, pero que en promedio eran como $1,500 al mes. Y este último año subiendo a $2,800. Al sumar todo, me dio un golpe seco en el estómago, más de $90,000, solo en esas transferencias. También estaban las ayudas de emergencia, $15,000 repartidos en reparaciones de coche, electrodomésticos que se descomponían, gastos inesperados que siempre terminaban en mí. Cuando terminé la suma, me quedé viendo la calculadora como si no pudiera creer lo que veía. $175,000. En solo 5 años. Esa cantidad de dinero pudo haber hecho crecer mi negocio al doble. Pudo haber sido el enganche para mi propia casa. Pudo estar en una cuenta de ahorros, generando intereses para mi futuro. Pero no. Todo estaba enterrado en ellos, en sus problemas, en Derek. Y entonces, revisando más a fondo, noté algo que me hizo sentir un frío recorrerme todo el cuerpo. Había retiros grandes en la cuenta de mis papás, justo un día después de que yo hacía depósitos importantes. Crucé la información con cuidado, y ahí estaba la verdad. Ese mismo dinero aparecía luego en la cuenta personal de Derek. Me recargué en la silla, apagué la luz de la lámpara y me quedé en silencio. No era solo que quisieran dejarle todo después de morir. No. Había sido peor. Durante años habían estado usando mi apoyo para mantenerlo a él. Todo el tiempo, todo el sacrificio, toda la confianza, y siempre terminaba en las manos de Derek. Era un nivel de engaño que me revolvía el estómago. Ya no se trataba de favoritismo. Era robo disfrazado de ayuda familiar. En ese momento lo entendí con total claridad. Yo no había tenido papás, había tenido administradores que me usaban para financiar al hijo favorito. Y si no cortaba de raíz, iba a seguir siendo así hasta el final de mis días. Esa noche casi no pude dormir. Cerraba los ojos y lo único que veía eran números, movimientos bancarios, cantidades enormes que se habían esfumado de mis manos y habían terminado en la vida cómoda y despreocupada de Derek. Cada vez que pensaba en eso, me ardía el estómago, como si hubiera tragado fuego. Me levanté varias veces, caminaba por la sala, me servía agua, pero nada me calmaba. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. De pronto, me descubrí hablando sola. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo? Y lo que más me dolía era darme cuenta de que no había sido un error ni un malentendido. Había sido plan con maña, repetido, sistemático. Ellos sabían perfectamente lo que hacían. Y yo, ingenua, confiada, creyendo que estaba apoyando a mis papás, cuando en realidad estaba financiando el estilo de vida de mi hermano. Al amanecer, decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Saqué otra carpeta, abrí un nuevo archivo en la computadora y empecé a organizar todo en un documento detallado, fechas, montos, conceptos, comprobantes. Era como armar un caso legal, como si yo misma fuera mi propia abogada. Porque, de alguna manera, eso era lo que necesitaba, defenderme de mi propia familia.
mientras más avanzaba, más claro veía el patrón. No solo había favoritismo. Había abuso. Había manipulación. Yo siempre había sido la hija fuerte, la que podía sola. Y bajo ese pretexto, ellos se sentían con derecho a quitarme lo que con tanto esfuerzo me costaba ganar. Cuando terminé, imprimí todo y lo puse en una carpeta negra. Me quedé mirándola un buen rato sobre la mesa. Esa carpeta representaba años de mi vida, de desvelos, de sacrificios, de oportunidades perdidas. Y, sobre todo, representaba la verdad que ya no podía seguir ignorando. Esa mañana me prometí algo: jamás volvería a darles un centavo. Ni uno más. No importaran los gritos, las lágrimas, los chantajes. Esa etapa se había acabado. Me senté con una taza de café, respiré hondo y me dije a mí misma: Galice, ya no eres su cajero automático. Se acabó. Lo que venía ahora sería difícil. Sabía que ellos no se iban a quedar callados, que iban a buscarme, presionarme, hasta hacerme sentir culpable. Pero también sabía que, por primera vez en mi vida, yo tenía la ventaja. Yo tenía las pruebas. Y yo tenía la decisión firme de no dejar que me usaran nunca más. Cada dólar que yo pensaba que servía para que mis papás vivieran tranquilos, en realidad había estado sosteniendo la vida cómoda, y los fracasos, de Derek. Esa revelación me golpeó como un ladrillo en el pecho. Ya no era solo que me hubieran dejado fuera del testamento mientras esperaban que yo siguiera depositando cada mes, era que, además, me habían engañado todo el tiempo sobre a dónde iba realmente mi dinero. Yo pensaba que estaba ayudando a mis papás, y en realidad lo que hacía era financiarle los caprichos y los negocios fallidos a mi hermano. La traición ahora se sentía total, completa, sin resquicios. En ese mismo instante agarré el teléfono y marqué a mi asesora financiera, Margaret Jenkins. Le pedí una cita de emergencia. Si mi familia estaba escalando hasta meterse con mi trabajo, con mi dinero y con mi paz mental, yo necesitaba blindar todo lo que tenía. No iba a permitir que un movimiento más de ellos pusiera en riesgo los años de esfuerzo que me había costado construir mi empresa. Y esa misma noche tomé una decisión que me asustó, pero que al mismo tiempo me hizo sentir libre: iba a documentarlo todo. Absolutamente todo. Y si algún día se les ocurría pintarme como la mala frente a la familia extendida, yo tendría pruebas, papeles, estados de cuenta. No serían solo mis palabras contra las de ellos. Serían hechos, números y fechas. Me senté frente a la computadora y armé una línea de tiempo detallada. Desde el primer pago que hice para Derek, hasta la última transferencia automática que había cancelado. Anexé comprobantes, movimientos de banco, facturas. Cada número estaba ahí, desnudo y claro. No era solo un registro, era un escudo. Si esta guerra familiar iba a estallar, yo no iba a entrar con emociones ni gritos. Yo iba a entrar con la verdad en la mano. El primer indicio de que mis papás ya se habían dado cuenta de que el dinero había dejado de fluir llegó a las 9:17 de la mañana del miércoles siguiente. Estaba en una obra, revisando la instalación eléctrica con el equipo, cuando mi celular empezó a vibrar como loco. Mensajes de mi mamá. Debe haber un error con el banco. Tu transferencia no pasó. Unos segundos después, un mensaje de mi papá. Llámame de inmediato por la situación financiera. Esto es inaceptable. En menos de 5 minutos, tenía 3 llamadas perdidas del número de la casa. Puse el teléfono en silencio y seguí con la reunión, manteniendo la compostura como la profesional que soy, aunque por dentro sabía que seguramente estaban perdiendo la cabeza. Cuando salí y regresé a mi camioneta, ya eran 7 llamadas perdidas y un buzón de voz de mi papá que empezaba con su respiración agitada y terminaba con: este comportamiento infantil se acaba ahora, Alice. Tienes responsabilidades. ¿Responsabilidades? Me dieron ganas de gritar. Después de todo lo que yo había cargado durante años, ¿ahora me hablaban de responsabilidades como si fuera yo la irresponsable? En lugar de devolver la llamada enseguida, manejé hasta la oficina. Le pedí a Tina, mi asistente, que no me pasara nada urgente. Necesitaba tiempo para prepararme antes de escucharlos. Me serví un café, respiré profundo y me senté 30 minutos a repasar mis notas y mis números.
Ya no quería hablar con enojo, quería hablar con hechos. Finalmente marqué a la casa de mis papás. No había terminado de sonar la primera vez cuando mi mamá contestó, con voz entre aliviada y nerviosa. Alice, gracias a Dios. ¿Hubo un error con el banco? Respiré profundo y contesté despacio, con calma. No fue un error, mamá. Cancelé las transferencias. El silencio del otro lado fue tan pesado que casi podía escucharlo. ¿Qué? Y dijo por fin, en un hilo de voz. Pero, el pago de la hipoteca vence en 2 días. Sí, estoy enterada, respondí, firme. No entiendo, hija. ¿Esto tiene que ver con la reunión con Tomás? ¿Nos estás castigando por algún malentendido? Me reí, pero no de alegría, sino de ese tipo de risa amarga que sale cuando la indignación ya no cabe en el cuerpo. ¿Un malentendido? ¿Así lo llamas? Ustedes hipotecaron de nuevo la casa, usando mi dinero, para financiar otro negocio de Derek. Y después me borraron por completo de su testamento. Me quedé en silencio esperando su respuesta, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Que eso no fue un simple malentendido, mamá, dije con la voz firme. Fue una decisión calculada, hecha con toda la intención. Del otro lado de la línea escuché voces apagadas, como si se estuvieran tapando el auricular para discutir entre ellos. De pronto entró mi papá, con su tono fuerte y lleno de enojo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Me gritó, cada palabra como un golpe seco. Tu madre está llorando. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y contesté despacio. Estoy poniendo límites financieros, papá. Algo que debía haber hecho hace años. Nosotros somos tus padres. Vociferó, como si esa frase fuera suficiente para justificarlo todo. No puedes poner límites con nosotros. Nosotros te criamos, te dimos un techo, comida, todo lo que necesitabas. Lo interrumpí antes de que siguiera con el discurso de siempre. Y todo eso ya se los he pagado 10 veces, papá. En solo los últimos 5 años he contribuido con más de $175,000 a su casa. Dinero que, al parecer, se fue directo a los negocios fracasados de Derek y a una hipoteca nueva de la que yo ni siquiera sabía. Ahí la conversación se vino abajo. Mi papá se puso más agresivo, lanzando amenazas veladas, esas que suenan como advertencias pero en realidad son intentos de control. Mi mamá, en cambio, empezó a suplicar con su tono quebrado, llorando, repitiendo que yo estaba siendo injusta, que ellos solo querían lo mejor para la familia. Pero yo me mantuve firme. Mi voz no tembló, aunque por dentro sentía la presión en el pecho. La llamada terminó con mi papá gritando, con una furia contenida. Si así quieres que sea, está bien. Pero no esperes ser bienvenida nunca más en la cena del domingo. Se suponía que esa frase debía dolerme, que debía sentirme excluida, castigada. Pero lo que sentí fue una extraña libertad. Como si de pronto me hubieran quitado un peso enorme de encima. Eso me funciona, respondí tranquila. Adiós. Colgué. Los días siguientes se convirtieron en una campaña de presión. Llamadas diarias, mensajes llenos de culpa emocional, hasta un buzón de voz de mi mamá, llorando y diciendo. No entendemos por qué nos estás castigando así, después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Me quedé helada. ¿Sacrificado? Ellos. Si desde que cumplí 18 yo había sido la que hacía sacrificios. Yo era la que trabajaba horas extra, la que renunciaba a cosas para poder enviarles dinero. Yo era la que, sin quererlo, había estado financiando también la vida cómoda de Derek. La manipulación psicológica se volvió cada vez más retorcida. Ya no era solo lloriqueos o reclamos, ahora buscaban otros caminos. Un día me enteré de que mi mamá había empezado a llamar a mis colegas. Sí, a la gente con la que trabajaba. Se hacía la preocupada, decía que le angustiaba mi estado mental, preguntaba si me habían visto rara, si había notado cambios en mi comportamiento. Me lo contó Michael, un amigo de confianza, tomando unas cervezas una tarde. Tu mamá habló a la empresa. Dijo que estaba preocupada por ti. Que según la familia, estás teniendo un colapso emocional,
que tus decisiones financieras eran erráticas y que tal vez el estrés del trabajo te estaba afectando. Escuchar eso me dejó helada. Habían cruzado una línea que jamás pensé que cruzarían. Ya no se trataba de manipularme en lo privado, ahora estaban atacando mi reputación profesional, mi credibilidad, lo que yo había construido con años de esfuerzo. Fue un golpe bajo, incluso para ellos. Y al mismo tiempo me dejó claro hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Estaban desesperados, sin respeto alguno hacia mí como persona, como hija, como profesionista. Ese día entendí que ya no había vuelta atrás. Para ellos, yo no era realmente una hija ni una persona con derecho a estar molesta. Yo era simplemente un recurso, alguien que podían manipular a su conveniencia, sin tener en cuenta mis sentimientos ni mis esfuerzos. Cada llamada, cada mensaje, cada intento de presionarme era una confirmación de que para ellos yo solo existía como fuente de dinero. Empecé a documentarlo todo. Anotaba fechas, horas, detalles de cada contacto. Pedí a amigos y colegas que también registraran cualquier comunicación de mi familia. Quería tener evidencia clara de lo que estaba pasando. Mi amiga abogada, Sara, me advirtió que si el acoso seguía escalando, podría necesitar una orden de restricción. Te están acechando a través de tu red profesional, me dijo. Eso no es solo disfunción familiar. Eso es un comportamiento potencialmente ilegal. La ironía no se me escapó. Los mismos padres que durante años habían ignorado mis sentimientos, que habían menospreciado mis sacrificios, ahora se presentaban como preocupados por mi salud mental. Para ellos, no podía haber otra explicación para que su cajero automático personal de repente dejara de entregar dinero. Solo una enfermedad mental podía justificar mi decisión racional y tardía de poner límites. 3 días después de cancelar las transferencias, estaba revisando las proyecciones trimestrales de mi negocio cuando mi celular se iluminó con un mensaje de mi mamá. Pago de hipoteca vence hoy. Banco amenaza con ejecución si no se recibe antes de las 5 de la tarde. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, el pulgar suspendido sobre el teclado. Respiré hondo y finalmente escribí 2 palabras. No es mío. La respuesta de mi mamá llegó casi de inmediato, un solo emoji llorando, seguido de silencio absoluto. Era manipulación emocional en su nivel más básico, diseñada para provocar culpa sin enfrentar la realidad de sus acciones. 20 minutos después, mi papá llamó. Contra mi mejor juicio, contesté. ¿Qué demonios te pasa? Y gritó sin más preámbulo. Tu mamá está teniendo un colapso. Manteniendo la voz firme, le respondí. He dejado clara mi posición. La hipoteca no es mi responsabilidad. Vamos a perder la casa. Y gritó. La casa en la que creciste. La misma casa que ustedes hipotecaron para financiar los negocios de Derek sin decirme nada, sabiendo que yo estaba haciendo los pagos, lo corregí. La casa que de todas formas, según su plan patrimonial, va a Derek. Las confrontaciones continuaron durante los días siguientes. Mis papás incluso aparecieron en mi lugar de trabajo, creando escenas que amenazaban con afectar mi reputación profesional. Me gritaban, me miraban con reproche frente a mis colegas, como si quisieran avergonzarme públicamente. Era un ataque directo a todo lo que había construido, no solo a mis emociones. En cada encuentro, cada mensaje, cada llamada, me quedó más claro que no se trataba solo de dinero. Era control. Era desprecio. Era un intento de demostrar que, sin importar todo lo que había hecho, seguían creyendo que podían manipularme a su antojo. Pero yo me mantuve firme. Por primera vez en toda mi vida adulta, decidí ponerme a mí misma primero. No lo hice por egoísmo ni por rencor, sino por pura necesidad de protegerme, de preservar mi vida, mi tranquilidad y mi negocio después de tantos años de cargar sola con todo. Pasaron los meses. A través de mi tía Emma me enteré de que mis papás habían dejado de pagar 2 mensualidades de la hipoteca y que ya habían recibido avisos formales del banco sobre posibles procesos de ejecución hipotecaria. La realidad finalmente los estaba alcanzando. El bar deportivo de Derek estaba en problemas. Tenía que trabajar a medio tiempo en otro lugar para complementar sus ingresos. La realidad les está pegando duro, me dijo Emma durante una de nuestras llamadas semanales de seguimiento.
Derek incluso le pidió consejos a tu papá sobre si vender el negocio antes de que se vaya completamente a la ruina. Me sorprendió. Derek siempre había rechazado consejos, prefiriendo aprender las cosas a golpes, cometiendo errores para aprender la lección. Creo que finalmente está madurando, sugirió Emma. Nada te hace madurar más rápido que enfrentar las consecuencias de tus decisiones sin que nadie te rescate. Durante este tiempo, empecé a ver cómo mi decisión de cortarles el flujo de dinero tenía un efecto más amplio dentro de la familia. Los parientes extendidos que al principio se habían puesto del lado de mis papás empezaron a hacer preguntas más directas cuando la situación financiera completa salió a la luz. Mi tía Emma fue clave para aclarar los hechos. Ella compartió con la familia toda la documentación que yo había recopilado, años de apoyo financiero unilateral, préstamos, pagos de hipoteca, transferencias, gastos médicos, todo. Mi prima Rachel me llamó directamente después de enterarse por Emma. No tenía idea de que los habías estado apoyando tanto tiempo, me dijo. Cuando tu mamá nos pedía dinero, hacía que pareciera que la habías abandonado de la nada. Nunca mencionó ni la planificación patrimonial ni que estabas pagando la hipoteca. Ese patrón se repitió con muchos miembros de la familia. Mis papás habían compartido la información a medias, pintándose a sí mismos como víctimas de mi supuesta crueldad repentina, omitiendo todo el contexto que había llevado a mi decisión. Pero cuando los parientes conocieron la historia completa, los años de apoyo financiero, la hipoteca secreta, la exclusión del testamento, la mayoría entendió perfectamente mi posición. Tus padres siempre han tenido problemas para respetar límites, me confesó mi tío Frank durante una carne asada familiar a la que fui sin ellos. Tu abuela solía quejarse de cómo tu mamá manipulaba las situaciones para conseguir lo que quería. Ahora veo los mismos patrones. Escuchar eso fue liberador. Saber que otras personas también habían observado estas dinámicas a lo largo de los años me hizo sentir validada. Siempre me había preguntado si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado sensible, si le estaba dando demasiada importancia a cosas que tal vez no lo merecían. Enterarme de que los miembros de la familia extendida habían notado las tendencias manipuladoras de mis padres me confirmó algo crucial. Mi decisión no fue una reacción exagerada ni un capricho. Fue una respuesta necesaria. Un acto de autoprotección frente a patrones tóxicos que habían existido durante años y que ya no estaba dispuesta a tolerar. Durante las semanas siguientes, sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Ya no tenía que cargar sola con las expectativas financieras de mi familia, ni con su manipulación constante. Cada llamada que no respondía, cada transferencia que no hacía, era un recordatorio de que estaba recuperando mi vida. Empecé a reorganizar mis prioridades. Mi negocio, mi Cheye Contracting, recibió mi atención completa. Revisé cada proyecto, cada cliente, cada contrato, asegurándome de que nada se quedara al azar. Por primera vez, sentí que mis decisiones financieras y profesionales eran solo mías, y que nadie podía interferir ni ponerme presión indebida. A la vez, la dinámica familiar comenzaba a cambiar. Los mensajes y llamadas de mis padres disminuyeron, porque se dieron cuenta de que ya no cedería. Derek, por su parte, empezó a mostrar signos de responsabilidad. Su negocio seguía tambaleándose, y finalmente tuvo que enfrentar la realidad de que no había un rescatarlo garantizado. Poco a poco, la presión lo obligó a buscar soluciones reales, vender inventario, renegociar contratos, incluso trabajar horas extras fuera del bar para cubrir gastos. Mientras tanto, los parientes que antes me juzgaban comenzaron a reconocer la injusticia que había sufrido. Mi prima Rachel, mi tía Emma, incluso algunos primos que nunca habían hablado conmigo sobre dinero, empezaron a pedirme detalles, a preguntarme cómo había hecho para mantener tanto control financiero durante años. Esa transparencia me fortaleció, porque ya no estaba sola. Tenía aliados que comprendían la situación completa, y eso me dio confianza para seguir imponiendo límites. También aproveché para educar a quienes me rodeaban. Compartí con colegas y amigos cómo establecer límites financieros, cómo documentar movimientos de dinero, cómo protegerse de la manipulación familiar. Esto no solo me ayudó a mí a consolidar mis decisiones, sino que también permitió que otras personas evitaran caer en la misma trampa que yo había sufrido. Finalmente, me sentí verdaderamente dueña de mi vida. Ya no estaba definida por las expectativas de mi familia, ni por sus intentos de manipulación. Cada decisión,
Cada proyecto, cada dólar que entraba o salía de mi empresa, era ahora solo mío. Por primera vez en años, respiré con libertad. La independencia que había buscado toda mi vida no era solo financiera, era emocional, profesional y personal. La lección fue clara: ponerme a mí misma primero no era egoísmo. Era supervivencia, era justicia, era finalmente reclamar el lugar que siempre debí tener en mi propia vida. Y mientras mi familia enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones, yo avanzaba, fuerte, firme y más consciente que nunca de mi valor. Mi vida por fin había encontrado un nuevo ritmo, uno más saludable y balanceado. Mi negocio estaba prosperando como nunca antes. Finalmente había comprado mi propia casa, un espacio que era completamente mío, donde podía decidir todo sin la presión de nadie más. Además, había comenzado a salir con Lucas, un arquitecto increíble que me ayudaba a comprender cómo se ve realmente una relación sana, basada en respeto, apoyo mutuo y comunicación clara. Seguía en terapia, procesando años de manipulación y explotación que había llegado a normalizar sin darme cuenta. Aprendía a reconocer cuando algo no era justo y a poner límites sin sentir culpa. Era un proceso lento, pero necesario, y sentía que cada sesión me daba un poco más de libertad emocional. La oportunidad de reconciliación llegó inesperadamente cuando recibí una carta escrita a mano por mi papá. Era la primera comunicación de este tipo que me enviaba en probablemente 15 años. Antes, todo había sido correos electrónicos o mensajes de texto, y usualmente cargados de reclamos o sutilezas manipuladoras. Abrí la carta con cautela, mitad esperando otra maniobra de culpa o una solicitud de dinero. Pero lo que encontré fue algo que nunca había recibido de él antes, una disculpa genuina. Querida Alice, comenzaba, con la letra precisa y meticulosa de un ingeniero. He comenzado y descartado esta carta docenas de veces, tratando de encontrar las palabras correctas. La simple verdad es que tu mamá y yo te hemos tratado injustamente durante muchos años. Tomamos tu éxito y tu responsabilidad como una licencia para esperar cada vez más de ti, mientras dábamos cada vez menos a cambio. Las decisiones sobre la planificación patrimonial fueron la culminación de años de dinámicas familiares desequilibradas, y tu reacción, aunque dolorosa para nosotros, estuvo justificada. Vender la casa y mudarnos a algo más pequeño ha sido humillante, pero necesario. Por primera vez en años, estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades, en lugar de depender de tu generosidad. No espero que esta carta repare inmediatamente el daño que hemos causado en nuestra relación, pero espero que pueda ser un primer paso hacia una conexión más honesta y equilibrada en el futuro, si tú estás dispuesta. Con cariño y arrepentimiento. Papá. Leí la carta 3 veces, dejando que cada palabra calara. No había solicitudes de dinero, ni manipulaciones sutiles, ni minimización de lo que hicieron. Solo había reconocimiento, responsabilidad y una puerta abierta para la reconciliación sin presión. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. 2 días después llamé a mi papá. La conversación fue inicialmente incómoda. Los dos estábamos inseguros en este nuevo territorio donde los viejos patrones ya no aplicaban. Pero poco a poco comenzamos a encontrar un terreno de comunicación más auténtico que cualquier cosa que hubiéramos tenido en años. Cada llamada, cada conversación, era un pequeño paso hacia reconstruir algo que durante demasiado tiempo había estado roto. Con el paso de las semanas, fui restableciendo contacto con mi familia de manera gradual, tomando pasos medidos y conscientes, sin caer en los patrones antiguos. El café semanal con mi papá se convirtió en un ritual. Mi mamá, eventualmente, se acercó con su propia disculpa, reconociendo sus errores y mostrando verdadera intención de cambiar. Derek y yo también tuvimos nuestra propia conversación honesta. Reconoció su comportamiento privilegiado y su resentimiento hacia mi éxito, y eso nos permitió, aunque con dificultad, avanzar hacia una relación más madura entre hermanos. Para Navidad, decidí ayudar a mis padres con el pago inicial de su condominio. No como una obligación constante, sino como un regalo único, dado libremente y con la claridad de que no significaba regresar a los arreglos anteriores. Esta vez, recibieron mi ayuda con gratitud genuina, sin expectativas de derecho adquirido, y eso me hizo sentir que todo el esfuerzo y los límites que había establecido finalmente habían valido la pena. Mi vida había cambiado por completo. Ahora no solo era independiente financieramente, sino emocionalmente más fuerte,
capaz de establecer límites claros y de construir relaciones sanas basadas en respeto mutuo, no en manipulación o culpa. Había aprendido que el verdadero amor y la verdadera familia no se medían en dinero o control, sino en responsabilidad, honestidad y consideración genuina. Con el tiempo, mi vida comenzó a florecer en formas que nunca antes había imaginado. Cada día estaba más segura de mis decisiones, de mi capacidad para manejar mi negocio y mi dinero, y de mi derecho a vivir sin la presión constante de expectativas injustas. Mi hogar se convirtió en un refugio, un lugar donde podía descansar y planear mis proyectos sin sentirme vigilada o juzgada. Lucas y yo seguimos construyendo nuestra relación paso a paso, aprendiendo a apoyarnos mutuamente y a disfrutar de la compañía del otro sin resentimientos ni comparaciones. Gracias a él, entendí lo que significa confiar plenamente en alguien y cómo establecer límites claros puede fortalecer una relación en lugar de dañarla. En el trabajo, mi Cheye Contracting alcanzó nuevos niveles. Contraté personal de confianza, expandí los servicios de la empresa y tomé decisiones estratégicas que antes habría dudado en tomar por miedo al juicio familiar. Cada contrato exitoso y cada cliente satisfecho se sentía como una pequeña victoria personal, un recordatorio de que mi esfuerzo y mis sacrificios habían valido la pena. Con mi familia, las cosas se movieron con calma y cuidado. El contacto con mis padres se convirtió en algo opcional y medido. Nos veíamos en ocasiones específicas, sin dejar que viejas dinámicas regresaran. Aprendí a mantener conversaciones difíciles sin ceder a manipulaciones, y a aceptar disculpas sinceras sin olvidar las lecciones aprendidas. Derek comenzó a mostrar cambios también. Su negocio fallido lo obligó a madurar, y lentamente empezó a reconocer la ventaja injusta que siempre había tenido y el apoyo que yo le había brindado sin que él lo valorara. No todo fue perfecto, pero al menos empezamos a tener interacciones más equilibradas y respetuosas. Con cada paso, me sentía más libre. La independencia que había construido no solo era financiera, sino emocional y personal. Había aprendido a priorizarme sin culpa, a celebrar mis logros y a proteger mi bienestar mental. Por primera vez en muchos años, podía disfrutar de la vida que había trabajado tanto para crear, sin sentirme responsable de cargar con los errores o necesidades de otros. Este periodo también me permitió reflexionar sobre mi pasado y sanar heridas antiguas. Entendí que establecer límites claros no significaba cortar el amor o la familia, sino proteger mi dignidad y mis valores. Cada decisión, desde no hacer transferencias hasta ofrecer ayuda de manera consciente y única, me dio la confianza para vivir una vida plena, segura y auténtica. Finalmente, comprendí que la verdadera libertad no solo es tener control sobre tus finanzas, sino sobre tu vida entera, tus relaciones, tu tiempo y tu energía. Y con cada día que pasaba, esa libertad se sentía más sólida, más real y más merecida que nunca. El nuevo año trajo consigo más sanación y ajustes necesarios. Mi relación con Lucas se profundizó mientras hablábamos de un futuro juntos, lleno de planes y sueños compartidos, sin la carga de problemas familiares que antes lo opacaban todo. Mi negocio siguió creciendo, prosperando más de lo que había imaginado, y por primera vez sentí la libertad de disfrutar de mi éxito sin tener que cargar con obligaciones financieras de la familia. Era una sensación que me daba paz y satisfacción, saber que cada logro era fruto de mi esfuerzo y dedicación. Mis padres se acomodaron sorprendentemente bien a su nueva vida más modesta. Mi papá comenzó haciendo consultorías a medio tiempo, y con el tiempo eso evolucionó a un pequeño negocio propio que le dio independencia y propósito. Mi mamá empezó a ofrecerse como voluntaria en una escuela primaria local y, eventualmente, aceptó un puesto remunerado como asistente de maestro. Era inspirador verlos adaptarse, aprender y encontrar satisfacción en sus propias actividades sin depender de mí. El cambio más sorprendente quizás fue en Derek. La experiencia humillante de fracasar con su negocio, seguida del aprendizaje estructurado en su nueva posición laboral, lo maduró mucho. Comenzó a salir con una mujer sensata que lo desafiaba a ser más reflexivo y menos impulsivo, y que también lo motivaba a interesarse genuinamente en aprender sobre operaciones y administración. Ver su crecimiento me permitió reconocer que incluso él estaba empezando a tomar responsabilidad por su vida, aunque tarde, y sin que yo tuviera que rescatarlo. Durante una cena familiar a principios de la primavera, ahora un encuentro mensual en lugar de la obligación semanal de antes, mi mamá hizo un comentario que capturó perfectamente cuánto habíamos avanzado todos. Es extraño, dijo, mirando alrededor de la mesa a mi papá,
a nosotros, sus hijos, y a nuestras parejas. Durante años me preocupé tanto por lo que pasaría con esta familia si Alice dejaba de apoyarnos financieramente. Nunca imaginé que todos terminaríamos más fuertes y felices gracias a eso. Más tarde esa noche, mientras Lucas y yo manejábamos a casa, me preguntó si me arrepentía de cómo se habían dado las cosas. Solo de una cosa, respondí después de pensar un momento. Ojalá hubiera establecido esos límites muchos años antes de que el resentimiento se acumulara de ambos lados, pero estoy agradecida de que, al final, encontramos la manera de tener relaciones más sanas y equilibradas. Eso es lo que importa al final, coincidió él, apretando mi mano con cariño. No que lo hayas hecho perfecto, sino que lo lograste. Desde aquel fatídico encuentro en la oficina del abogado, he aprendido lecciones profundas sobre la familia, los límites y el valor propio. He descubierto que el amor verdadero no explota ni da por sentado a los demás. He comprendido que, a veces, el acto más amoroso es negarse a permitir patrones dañinos. Y, quizás lo más importante, he aprendido que perdonar no significa regresar a dinámicas tóxicas. Es posible perdonar mientras mantienes límites necesarios para el crecimiento de todos. Mis relaciones familiares nunca serán perfectas. Todos llevamos cicatrices de los patrones en los que participamos durante décadas. Pero ahora se basan en honestidad, respeto mutuo y cuidado genuino, en lugar de obligación, explotación y expectativas desbalanceadas. Esa transformación, dolorosa y complicada como fue, valió cada momento difícil que atravesé. A veces, lo más valiente que puedes hacer es defender tu propio valor. Y otras veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a permitir su disfunción, incluso si eso significa alejarte de todo lo que conocías y empezar de nuevo según tus propios términos. Hoy siento una paz en mi vida que nunca creí posible. Una paz que viene de construir mi mundo con mis manos, con mis reglas, y con la certeza de que ahora, finalmente, estoy viviendo para mí misma. La ansiedad constante de preguntarme cada día qué emergencia financiera aparecería de repente en mi puerta desapareció por completo. Ya no despertaba con el corazón acelerado, pensando en deudas, pagos pendientes o problemas que no eran míos. En lugar de eso, cada mañana me levanto con claridad sobre mis prioridades, mi negocio, mi futuro, y el hombre que amo. Lucas ha sido mi ancla durante todo este proceso. Él vio desde mucho antes que yo la carga que las expectativas de mi familia habían impuesto sobre mí. Vio el cansancio, la frustración y la sensación de estar atrapada, incluso antes de que yo misma tuviera el valor de admitirlo. Cuando finalmente tracé la línea y puse límites claros, Lucas no intentó influenciarme de ningún modo. Simplemente se mantuvo a mi lado, recordándome que merecía justicia, respeto y libertad. En muchos sentidos, la fuerza de nuestra relación se convirtió en el espejo que necesitaba. Por primera vez, pude ver cómo sería la vida cuando alguien me amaba por quien soy, no por lo que puedo dar. Lucas nunca me pidió nada más que honestidad y compromiso mutuo. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba siendo drenada, estaba siendo llenada. Todavía hubo momentos difíciles. Las festividades seguían siendo complicadas. Algunos familiares intentaron tender puentes, invitándome a mí y a Lucas a reuniones donde mis padres también estarían presentes. Al principio, decliné, porque no estaba lista para reabrir heridas que apenas empezaban a sanar. Pero poco a poco, aprendí a presentarme sin ceder mis límites, a participar sin perder mi autonomía. La primera vez que nos sentamos todos en la misma mesa nuevamente, sentí la tensión antigua recorrer mi cuerpo. Mi papá carraspeó más de lo usual. Mi mamá jugueteaba nerviosa con servilletas y platos, y Derek evitaba mirarme a los ojos. Pero también noté algo diferente. Había humildad en su actitud, una ausencia del sentido de derecho que antes llenaba cada espacio y lo hacía imposible respirar. No me apresuré a llenar los silencios, los dejé existir. Y, con el tiempo, las conversaciones reales reemplazaron la incomodidad. Mis padres preguntaban por mis proyectos, no con cortesía fingida, sino con interés genuino. Derek hablaba de su nuevo puesto de manera responsable, y de manera vacilante, admitió que ahora entendía cuánto había cargado yo durante años. El perdón no fue un evento único, fue un proceso largo. Algunos días me sentía abierta a él, otros sentían nuevamente la punzada de la traición.
Pero Lucas me recordaba que perdonar no significaba excusar el pasado, significaba liberarme de él. Cuando me propuso matrimonio en una noche tranquila en nuestro patio, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, sentí una gratitud tan intensa que me hizo llorar. Gratitud por haber sobrevivido a los años de desequilibrio, gratitud por haber aprendido a sostenerme por mí misma, y gratitud por haber encontrado un compañero que me valora sin condiciones. La boda fue pequeña, íntima, nada que ver con los despliegues grandiosos que mis padres solían insistir para los proyectos efímeros de Derek. Solo amigos cercanos, algunos familiares que nos apoyaban, y votos que sentía como promesas verdaderas, creíbles. Mi papá me acompañó al altar, con la mano temblando ligeramente y los ojos húmedos, mezclando orgullo y arrepentimiento. Mi mamá lloró suavemente, pero esta vez no por manipulación, sino desde un lugar de emoción genuina. Elegí dejarlos estar ahí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había decidido construir un futuro distinto, donde el amor no se mide en cantidades de dinero ni en sacrificios silenciosos, sino en respeto, cuidado y presencia. Hoy, mientras me siento en la casa que Lucas y yo diseñamos juntos, puedo decir por fin que el peso ha sido levantado. Mi negocio sigue prosperando, mi matrimonio es fuerte, y mi familia, aunque imperfecta, ha aprendido a coexistir respetando límites que honran a todos. Ahora sé que soy más que lo que doy, soy digna de un amor que no venga con condiciones. Y aunque el camino hacia esta realización fue doloroso, me llevó exactamente al lugar en el que debía estar. Con Lucas a mi lado, no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo plenamente, libre y finalmente bajo mis propios términos, disfrutando cada momento sin miedo ni culpa. La ansiedad constante de preguntarme cada día qué emergencia financiera aparecería de repente en mi puerta desapareció por completo. Ya no despertaba con el corazón acelerado, pensando en deudas, pagos pendientes o problemas que no eran míos. En lugar de eso, cada mañana me levanto con claridad sobre mis prioridades, mi negocio, mi futuro, y el hombre que amo. Lucas ha sido mi ancla durante todo este proceso. Él vio desde mucho antes que yo la carga que las expectativas de mi familia habían impuesto sobre mí. Vio el cansancio, la frustración y la sensación de estar atrapada, incluso antes de que yo misma tuviera el valor de admitirlo. Cuando finalmente tracé la línea y puse límites claros, Lucas no intentó influenciarme de ningún modo. Simplemente se mantuvo a mi lado, recordándome que merecía justicia, respeto y libertad. En muchos sentidos, la fuerza de nuestra relación se convirtió en el espejo que necesitaba. Por primera vez, pude ver cómo sería la vida cuando alguien me amaba por quien soy, no por lo que puedo dar. Lucas nunca me pidió nada más que honestidad y compromiso mutuo. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba siendo drenada, estaba siendo llenada. Todavía hubo momentos difíciles. Las festividades seguían siendo complicadas. Algunos familiares intentaron tender puentes, invitándome a mí y a Lucas a reuniones donde mis padres también estarían presentes. Al principio, decliné, porque no estaba lista para reabrir heridas que apenas empezaban a sanar. Pero poco a poco, aprendí a presentarme sin ceder mis límites, a participar sin perder mi autonomía. La primera vez que nos sentamos todos en la misma mesa nuevamente, sentí la tensión antigua recorrer mi cuerpo. Mi papá carraspeó más de lo usual, mi mamá jugueteaba nerviosa con servilletas y platos, y Derek evitaba mirarme a los ojos. Pero también noté algo diferente. Había humildad en su actitud, una ausencia del sentido de derecho que antes llenaba cada espacio y lo hacía imposible respirar. No me apresuré a llenar los silencios, los dejé existir. Y, con el tiempo, las conversaciones reales reemplazaron la incomodidad. Mis padres preguntaban por mis proyectos, no con cortesía fingida, sino con interés genuino. Derek hablaba de su nuevo puesto de manera responsable, y de manera vacilante, admitió que ahora entendía cuánto había cargado yo durante años. El perdón no fue un evento único, fue un proceso largo. Algunos días me sentía abierta a él, otros sentían nuevamente la punzada de la traición. Pero Lucas me recordaba que perdonar no significaba excusar el pasado, significaba liberarme de él. Cuando me propuso matrimonio en una noche tranquila en nuestro patio, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, sentí una gratitud tan intensa que me hizo llorar. Gratitud por haber sobrevivido a los años de desequilibrio,
gratitud por haber aprendido a sostenerme por mí misma, y gratitud por haber encontrado un compañero que me valora sin condiciones. La boda fue pequeña, íntima, nada que ver con los despliegues grandiosos que mis padres solían insistir para los proyectos efímeros de Derek. Solo amigos cercanos, algunos familiares que nos apoyaban, y votos que sentía como promesas verdaderas, creíbles. Mi papá me acompañó al altar, con la mano temblando ligeramente y los ojos húmedos, mezclando orgullo y arrepentimiento. Mi mamá lloró suavemente, pero esta vez no por manipulación, sino desde un lugar de emoción genuina. Elegí dejarlos estar ahí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había decidido construir un futuro distinto, donde el amor no se mide en cantidades de dinero ni en sacrificios silenciosos, sino en respeto, cuidado y presencia. Con el paso del tiempo, nuestra vida juntos fue creciendo y consolidándose. Lucas y yo diseñamos nuestra casa, cada rincón reflejando nuestras personalidades y sueños compartidos. Cada mañana despertaba con una sensación de paz y propósito, sabiendo que nuestros logros eran fruto de nuestro esfuerzo conjunto, no del sacrificio de uno por el otro. Los fines de semana explorábamos la ciudad, probábamos nuevos restaurantes, planeábamos viajes y, lo más importante, aprendíamos a disfrutar del tiempo juntos sin la presión de cumplir expectativas externas. Las reuniones familiares continuaban, pero ahora con un tono diferente. Ya no eran momentos de tensión ni escenarios donde yo sentía que debía justificar cada peso que había dado. Mis padres habían aprendido a respetar mis límites, y Derek también. Las conversaciones fluían de manera más natural, compartíamos logros y anécdotas sin competitividad ni resentimiento. Mis padres incluso comenzaron a pedir consejos sobre gestión financiera y proyectos de negocio, algo que antes jamás habrían hecho. La sensación de libertad que sentía no tenía precio. Mis decisiones eran solo mías, y podía priorizar mi bienestar sin culpa ni miedo. Aprendí que cuidar de mí misma no era egoísmo, sino supervivencia y amor propio. Cada día me sentía más fuerte, más segura y más conectada con lo que realmente importaba: Lucas, nuestro hogar, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy, mientras veo la ciudad desde nuestra sala, rodeada de todo lo que hemos construido juntos, siento una paz que nunca imaginé alcanzar. Mi negocio sigue creciendo, nuestro matrimonio es sólido, y nuestra familia, aunque imperfecta, ha aprendido a coexistir respetando los límites y valorando a cada persona. Ahora sé que soy más que lo que doy, más que lo que produzco o financio. Soy digna de amor auténtico, sin condiciones. Y aunque el camino para llegar aquí fue doloroso y lleno de obstáculos, me llevó exactamente al lugar donde debía estar, viviendo plenamente, libre y finalmente bajo mis propios términos, con Lucas a mi lado, disfrutando cada instante de la vida que construimos juntos.